Continuamos en la sintonía de Radio Arcos, emisora municipal, más protagonista pasando en esta mañana del miércoles, estupendo el que tenemos aquí en Arcos de la Frontera. Y tenemos con nosotros a Salvador Pérez Sala, autor de teatro 1, 2 y 3. Tenemos también a Noemi, del grupo Entre Telas Teatro. Ya estuvimos hablando la pasada semana de esta obra que vuelve, porque terminó la temporada pasada con ella, vuelve esta nueva temporada con esta obra. Ambos muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Antonio. Bueno, Salvador, que en la otra entrevista no estuviste, Salvador. Estaba malo y no pude venir, pero vamos, aquí estoy. Vengo regular, pero quería estar hoy presente. Sí, además la vuelta a abrir esta temporada 2018-19 en el teatro, ¿no? Sí, un compromiso que teníamos con la gente que nos viene apoyando durante tantísimos años. La verdad, cuando hacemos una reposición, nunca intentamos el lleno absoluto. Bueno, si viene el lleno absoluto, bienvenido sea. Pero lo que se pretende en realidad es compensar a todos aquellos espectadores que por la limitación del espacio de nuestro teatro, que es tan pequeñito, y la limitación de la fecha, que normalmente solemos coger 4 días, o sea, 2 fines de semana en primavera, entonces hay gente que no pueden acceder porque no hay plaza. Y al estar el teatro limitado ya por la condición de fecha y eso, no podemos representar en esa época. Entonces ahora se le da la posibilidad a todos los que se quedaron sin poder ir, sean muchos, sean pocos, los que sean, nos da igual, abrirle las puertas del teatro ahora en octubre. Sí, Noemi, serán muchas las personas porque lleváis un control de las entradas. Sí, la verdad es que están las entradas vendiéndose poco a poco, no como por ejemplo las primeras actuaciones que tenemos, pero lo que acaba de decir Salvador, que más que nada es para esas personas que se quedaron sin estar, otras personas repiten nuevamente, pero se van vendiendo. Se van vendiendo. ¿Recordamos los puntos de venta donde se encuentran? Sí, en Cultura, llamando a través del teléfono 956 70 30 13, en la librería Camachito, en el Hostal Puerta de Arco y a través de los miembros de Entre Telas. Recordamos que es el viernes y el sábado 26 y 27 de octubre, el horario a las 9 de la noche, Teatro Olivares Vea, con un donativo de 5 euros. Sí. Esperemos de que se llene, porque la compañía siempre había visto el teatro lleno. Pero, Antonio, tampoco, verá, a ver, que tampoco nos importa que, aunque no se llene, nosotros lo vamos a hacer igual, con las mismas ganas, con la misma ilusión y con el mismo entusiasmo que le hemos puesto siempre. Salvador, decíamos en la entrevista de la pasada semana que los actores, actrices, todas las obras no están igual. En una están de una manera, están de otra, están pensando en una cosa, están de otra, ¿no? Esto, llevándonos al terreno de fútbol, por ejemplo, siempre se dice que Messi o Ronaldo no es su día, Pues entonces aquí ocurre lo mismo. Aquí puedes tener tú un problema físico, un simple dolor de muela, un dolor, molestia en la garganta, un pico en un ojo, te acaba de picar una avispa, o sea, cualquier circunstancia externa o interna, pero física, te afecta. Y si a esto le añadimos cualquier situación emocional, una discusión familiar, un problema económico, un problema laboral, un problema con el hijo, o simplemente que ese día te levantas tú metido en tu mundo, te cuesta salir de ti persona para meterte en el personaje, y entonces es cierto que todas las actuaciones son distintas. Por eso en el cine siempre es igual. Tú vas y vas 100 veces a ver la misma película y la ves igual, idéntica, la misma música y todo, y en el teatro está el tema del directo. Y aparte de las incidencias de la interactuación que haya entre espectador, actor, actriz, aparte de esa interactuación que haya, está también el tema interno de cada uno, de cómo te encuentres, puedes hacer que tu personaje luzca más o se apague un poquito. Sí, lo cierto, Noemi, que lo dais el 100%, sí. Y si se puede dar más todavía, ¿no? Exactamente. Mira, por ejemplo, desde ayer estoy yo con el resfriado, no sé si es la alergia y hay otra compañera que está igual. Y lo mío, lo peor es que a mí me ha llegado a pasar que un día antes de estrenar una obra de teatro me he quedado sin voz.
Y eso fue ensayando y a mí me dio la risa y yo decía, pero es que no puedo hablar. Y ellos se creían que era broma y yo decía, pero es que no puedo hablar, es que me he quedado... Perdió la voz, perdió la voz. Eso es lo peor que le puede pasar, ¿no? Exactamente, porque es incómodo también, por ejemplo, salir al escenario si estás resfriado, con mocos y demás, pero que se te vaya la voz y tú digas, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué fue, la presión de todo ello o no? ¿Que fue por casualidad? Yo creo que también fue la presión, ¿no, Salvador? Yo creo que sí. Aquella vez recuerdo que nos sorprendió muchísimo a todos y ya estábamos buscando alternativas, ¿verdad? No daba tiempo para que otra compañera hiciera su papel. Entonces decíamos nosotros, ¿qué hacemos? Y decíamos, bueno, pues las partes, como más o menos de tanto ensayar, te sabes tú la parte del otro, reconducir los diálogos y decir tú lo que tenía que decir ella y cosas así. Es lo que estábamos planteando y reservarla para una parte que había un monólogo muy bueno que se lucía bastante, es decir, resérvate esa voz y por lo menos ahí te lanzas. Pero milagrosamente seguro. Me tiré, ya ve con lo que yo hablo, pues me tiré todos los días sin hablar hasta el momento de la obra de teatro. Y yo recuerdo, Salvador, ese día que llegó súper nervioso, que no es nervioso. No. y me pusieron hasta una diadema de micro para que no tuviera que forzar la voz. Bueno, que en realidad el teatro tiene muy buena acústica, la verdad. Total, saliste de esa. Sí, salimos. 1, 2 y 3. ¿Eso qué, Salvador? 1, 2 y 3. Responde otra vez. 1, 2 y 3. Es una frase, yo recuerdo de cuando yo era niño, que siempre 1, 2 y 3. Y luego ya de más mayor, venga, vamos a hacer esto. A la 1, a las 2 y a las 3. Y, o sea, es una expresión que hemos utilizado tanto de niño, de joven como ya de maduro. Y trasladándolo a aquella época, en algunos momentos es cierto que los personajes tienen que hacer algo ya, y ese ya lo traslado o lo traduzco con el 1, 2 y 3, venga, vamos a hacerlo. En realidad es, vamos al lío, sí. vamos para allá. Eso significa 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, o sea, ya. Pero nos deja la misma duda. Sí, un poquito de introducción, de hipnosis de la obra. Sí, es una pieza cómica, está ubicada en Arco o en el entorno de Arco. La época la hemos situado en el primer siglo de nuestra era cristiana y es más o menos cómo se desarrollaría un día en una familia de patricios, o sea, de un senador romano, y el mundo nos metimos a investigar la historia, cómo era la vida en las casas, cómo era la vida en la política, cómo era la vida en el Senado, en qué mundo era el que giraba entonces en las vidas de los seres humanos, y lo hemos trasladado a 2018 y vemos que 2018 y el siglo I eran primos hermanos, o sea, es lo mismo, hay las mismas corrupciones, las mismas dependencias, llamamos la esclavitud en entonces y ahora llamamos dependencia, de moda, de personas, de relaciones amorosas, dependencias familiares. Hemos visto también el tema de los malos tratos, ahí también está incluido el tema de ansia de poder, de la ambición, o sea, si te das cuenta, son montones de microtemas que podrían desarrollarse cada uno de ellos en una obra ya de por sí, pero hemos hecho un compendio del estereotipo de la edad romana, de la edad del siglo, o sea, de la costumbre de vida y de política y de gestión doméstica de aquella época. Hemos hecho un análisis, lo hemos reducido y hemos intentado meter pequeñas pinceladas de esos temas, de esos temitas que como te he dicho antes, son los mismos que nos abordan diariamente en 2018. Sí, Noemí, es decir, que vivimos en la época romana y la época esta, igualmente cambiamos vestimenta, cambiamos decorado, pero lo mismo. Lo mismo. El ser humano, por desgracia, no aprende y continuamos repitiendo lo mismo que hace 2000 y pienso que hace 4000 años. Pero eso sí, de otra forma, ¿no?
Sí, ahora cobramos el IVA. Y antes no había, ¿no? Entonces, eso es lo que no había antes, ¿no? El IVA. Es lo único que no había. Y vamos con traje de chaqueta. También, ¿no? También. Sí, vais con traje de chaqueta. No vais de romano. Sí, vamos. También lleváis las dos facetas. El director, Ildefonso Oñate, ha hecho un buen trabajo de investigación de vestuario y junto con los demás compañeros y eso han llegado a... Cuando tú ves el vestuario y prácticamente está en un patio de una casa patricia, o sea, te traslada fácilmente solamente con verlo, ¿no? Y Salvador, cuando escribiste la obra, ¿pensaste en estos cambios que la dirección y los compañeros han hecho para la escenificación? Normalmente yo escribo una obra y cuando empiezo a escribir me pongo en contacto con la persona que dirige, en este caso con Ildefonso, y le digo qué tema le gustaría. Y él, entonces a lo mejor me dice, me gustaría tratar el tema de la época romana. Y entonces yo ya investigo lo que te he dicho antes, costumbre, vestuario, situaciones, organigramas políticos, relaciones personales, etcétera. Investigo también vestuario y me monto un guión. Le pregunto, oye, ¿con cuánta gente vas a trabajar? Y me dice, con tantas personas, hombres, mujeres. Entonces ya, con esos datos que él me da, yo empiezo a trabajar. Y yo me monto una historia que intento, con mi experiencia de actor, mi experiencia de director cuando llevaba a los jóvenes, y mi experiencia de dramaturgo de 30 y tantas obras que he hecho a entretelas, entonces me voy ayudando yo mismo y me construyo una escenificación. Cuando el director la recibe, a él, esos personajes que yo escribo, que normalmente, sin haber estado consensuado, pero él intuye ya también qué personas van a representar a esos personajes, entonces ya él adjudica los papeles. Y conforme va avanzando el ensayo, el director, al ver la respuesta de movimiento, de acción, etcétera, él mismo a lo mejor se atreve a meter pequeñas modificaciones. Él sabe que conmigo tiene absoluta libertad y siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y han hecho modificaciones unas veces más, otras veces menos. Y la verdad no hay ningún problema por ninguna de las partes. Noemi, te hacemos jurado. Dice Salvador, 30 y tantas obras para Entretelas Teatro. Entre obras grandes, como decimos que son las obras grandes, entendemos de 1 hora y media más o menos, 1 hora y 20, 1 hora y media, piezas de teatro breve que suelen ser de media hora y los sainetes que son un poquito más cortitos. Sí. ¿Esta obra la califica un buen trabajo del autor? Es lo que dijimos el otro día. Yo creo que cada obra de Salvador es diferente, completamente diferente. Y no es porque yo esté trabajando en esta obra, pero es una de las obras que más me ha gustado, por ejemplo, como con Ladridos de Perro o como Callejón de las Monjas, que también está muy bien. La familia, que era un drama. Es que cada uno tiene su encanto y su toque, que sí que es verdad que se ve que es el toque de Salvador, porque siempre lanza, pero tiene un doble sentido. Entonces siempre juega desde una manera, o por lo menos lo intentamos hacer, o yo creo que en el caso de Salvador es así. Él escribe de una manera de lanzar a lo mejor algo, lo que estábamos hablando antes, de lanzar algo, pero de una manera discreta, que tú lo coges el mensaje, o tú coges, por ejemplo, lo que tú quieras coger. Y de la forma que quiera cogerlo. Exactamente. Como tenemos dos, podemos ir por una por otra. Claro. Que en esta obra escrito de una forma completamente distinta a lo que había hecho anteriormente. Porque normalmente comedia directa creo que solamente había hecho 1 o 2, no me acuerdo bien, pero Muerto de Alquiler y Ladrido de Perro. Que ahí había momentos cómicos, eran situaciones o unas determinadas escenas cómicas, y resulta que en esta obra precisamente desde el principio hasta el fin es todo, cómica. Todo. Es una cadena
una cadena continua de momentos cómicos y que facilitan la risa. Luego también ayuda a que está situada en Arco. Pasa como con la obra 10 sacos de trigo de la Molinera del Corregidor, aquella que hicimos hace un montón de años, 5 o 6 años. Pasa lo mismo. Al nombrar el actor o la actriz una determinada localización de Arco, facilita que el público, por lo menos el arcense, se introduzca en la historia más fácilmente. Entonces, eso sí lo he utilizado como recurso en esta obra y la verdad es que las 4 funciones anteriores ha funcionado muy bien. Antes nombrábamos jurado a Noemi, ahora te nombramos a ti, Salvador. La compañía Entre Telas, ¿se adapta bien a tus obras? Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque ya te digo que cuando yo me pongo a escribir, hablo con la persona que dirige y entonces, como sé lo que él quiere, yo intento a la hora de escribir darle lo que me pide. Como un buen conocedor del público de Arco, con el tema no solamente del teatro, sino con el tema del carnaval, que estuve tantísimos años, más o menos sé yo lo que el público de Arco espera o quiere oír de un determinado tema. Entonces, cuando es un tema sensible, profundizo bastante. Cuando es un tema de denuncia, lo hago muy abiertamente, muy claro. Y cuando es un tema cómico, pues también sé qué fibra tocarle para que el público se ría. Entonces, ellos consiguen, con eso que les doy, prácticamente lo tienen bastante encaminado en el escrito, y luego con sus dotes propias, personales, es cierto que son capaces de llegar a transmitir todo lo que yo quería. Sí, creo que se ha representado ya 4 veces, ¿no? Esta va a ser la 5ª y la 6ª. Salvador, cuando escribe esta obra 1, 2 y 3 y la ve allí en el Teatro Olivares Vea sentado el primer día, no es igual escribir que verla representada. ¿Cómo te sentiste? Pues dio la casualidad de que fue la primera obra que vi sentado, porque en todos estos años había estado arriba en la cabina. Y entonces esta obra fue la primera que he visto sentado y es impresionante, de verdad, porque desde arriba estás tú con los nervios de que si la música, si los efectos en coordinación con el personal técnico de iluminación y sonido que está arriba, estás más pendiente de eso que de lo que transcurre en la escena. Y entonces cuando estás abajo, que sabes que no puedes hacer nada ni con sonido ni con luz ni nada, sino solamente recibir los estímulos, disfruté un montón, de verdad. Sí. ¿Y se ve diferente? Se ve totalmente diferente. No digo que se vea en el teatro, digo, a la hora de escribir, cuando tú empiezas a escribir, No, y cuando sale... no, por lo que te he dicho, porque es que yo escribo, el director cambia determinadas cosas, pero todo va dentro, todo es homogéneo, o sea, no hay un disparate, ¿cómo te digo? No es, por ejemplo, un rebaño blanco y de pronto una oveja negra. No es eso, sino a lo mejor es una oveja blanca, a lo mejor más gordita o más grande, con más lana o menos lana. O sea, él lo que intenta es enriquecer lo que ya está, ¿entiendes? Y entonces no hay disonancia con las cosas nuevas. Sí. Entonces todo es agradable, por lo menos a mis ojos. Yo te lo digo porque hay veces que los escritores escriben libros, escriben la historia del libro de lo que sea, ¿no? Y después se lo escucha a otra persona leyendo ese libro y ve otra historia. Bueno, no es de la forma que... No, pero tengo que decir una cosa. Él escribe, pero después no se acuerda de la obra. Después no sé. Bueno, claro. Yo no lo veo como defecto, yo lo veo como virtud, porque así se me queda la mente abierta para seguir escribiendo. Exactamente. Pero que es cierto lo que tú dices. Los escritores, yo he escuchado montones de poetas que previamente a lo mejor he leído una poesía suya o posteriormente la he leído y no tiene nada que ver como la leen ellos. Digo, más vale que se quedara calladito, y porque es que hay gente que son buenos recitadores y otra gente que no, sí, o buenos lectores y otros que no. Entonces, esa conjunción de escritor o dramaturgo en mi caso y de verlo representado, la verdad que es distinto como tú lo escribes a como tú lo recibes como espectador, yo, ¿no? En este caso, pero que aún así disfruté, de verdad, y me harté de reír, ¿eh? Y mira que sí, ¿no? Aunque no me acordaba de muchas cosas, es cierto, porque es que no suelo ir a los ensayos, porque no me gusta interferir en la acción de los directores,
no solo iba a los ensayos. Entonces, verla así por primera vez, después de escrita un montón de meses antes, la verdad es que me hizo disfrutar muchísimo. Sí, porque hablando de esto de ensayos, son tantos ensayos los que se hacen en Noemi, sí, que ya llega como una rutina, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, son ahí todos juntos, ¿no? Y que cuando ponéis en escena, como lo habéis hecho tantas veces, parece que no llega como la ha llegado a Salvador, que la primera vez que la ha visto se ha quedado impresionado. Pero, por ejemplo, es lo que estábamos hablando el otro día, que esta obra lo que tiene que desde el minuto 1 ya tienes que nosotros nos reímos, que es que nosotros estamos ensayando y hay veces que tenemos que aguantar la risa nosotros. Te digo, abajo en el local de nosotros, en el teatro, ya cuando nos vemos tan bien caracterizados, vestidos, todo, la escenografía puesta, que desde aquí voy a cambiar de tema, tengo que dar un saludito a mis compañeras María Dolores, Noelia y Juani, que están montando en el teatro junto con Antonio Bautista. Y cuando ya lo vemos todo, pues es que nos causa todavía risa, porque claro, el maquillarte simplemente, el peinarte, pues es diferente. Y yo creo que en esta obra de teatro, no en todas, pero en esta obra de teatro disfrutamos siempre. Yo tengo que reconocer que yo sí lo echo de menos cuando no está arriba, porque a mí me daba mucha seguridad cuando él estaba arriba, porque eso son cosas de nosotros, pero yo lo miraba. Cuando yo estoy en el escenario, hay veces que estoy mirando hacia arriba y a lo mejor tú estás con tu diálogo y tú crees que normalmente en la vida normal tú hablas muy ligero y demás, pero claro, en el teatro tienes que vocalizar mejor, ¿no? Y había veces que a lo mejor estaba yo actuando y me decía tranquila, o me decía ok, que lo veía yo que teníamos una conexión, una conexión de signos con algunos de ellos. Sí es cierto que había una comunicación muy directa, porque se fijaban y al ver, según me vieran a mí, hacía ellos, se autocorregían o continuaban representando de la misma manera. Eso sí es cierto. Sí, sí. Y Salvador, se echa de menos, ¿no? Pues hay que ir un poquito más, Salvador, por allí, ¿no? Bueno, 26-27, viernes y sábado de esta semana, Teatro Vivares Bea, 9 de la noche, es la obra de teatro. Y pensando ya en la siguiente, Salvador, ¿ya la tiene? Pues por razones de salud dejé de escribir temas grandes porque estábamos limitados por los controles médicos en tiempo. He estado cada 3 meses, cada 2 meses, cada mes, así he estado. Y ahora, por ejemplo, el día 8 me han dado 4 meses. Ahora es cuando me estoy pensando qué hacer en esto, porque hasta ahora ni he querido pensar siquiera, solamente he tenido con Entretela 3 colaboraciones. Creo que fue Nací Esclava, que lo representó, un monólogo que representó ella para el Día de la Mujer. En las cruces de mayo, siempre habrá una cruz, que le representaron ella y 3 compañeras más, Katy, Margari y Isabelita. Y para los niños, los verdaderos piratas, o sea, pero eran piezas cortas, o sea, las 3 cosas que he hecho. ¿Qué decir esto, cosas Salvador, largas? ¿Que te va a meter en cosas largas? Ahora, por ejemplo, sé que tengo 4 meses. Ahora sé que tengo 4 meses. ¿En 4 meses da tiempo? Sí, claro, sí. Y en una semana. ¿A una semana no tienes? No, en una semana no, pero cosas cortas sí, por ejemplo. Cosas cortas sí me he puesto, y ya una vez me acuerdo que llegó ella en una tarde tuvo ella. Una tarde tuvo ella. Pero en las piezas largas depende de lo que se quiera escribir, el tema, si tengo que investigar. Por ejemplo, en la época esta de 1, 2, 3, es cierto que tuve que leer bastante para imbuirme de ese espíritu y luego trasladarlo y que la gente se lo crea. Normalmente suelo hacerlo con todas las obras que yo hago, en el siglo XVIII, el siglo XX, o sea, el tema de malos tratos, de inclusión de trastornos, de personas con trastornos, de lo que sea. Siempre intento investigar antes de empezar a escribir. Sí. Bueno, vamos a terminar. Desearle muchísima suerte. Ya estáis trabajando, pues ya he visto esta mañana que ya estáis mudando. Sí, están las compañeras al Teatro Vivares Bea. Que tengáis suerte en estas 2 obras y seguiremos hablando del teatro. Muchas gracias y suerte. Muchas gracias a ti, Antonio. Muchas gracias.